Es que, perdón, otra de las cosas que tenemos que aprender es que en los 4 evangelios, dos fueron apóstoles. Caminaron con Jesucristo, conocieron a Jesucristo y vivieron con Él ese tiempo. Pero 2 no eran apóstoles, que eran Marcos y Lucas. Ellos no conocían a Jesucristo. Y si lo conocían, la Biblia no enseña en alguna parte que ellos lo vieron. Por eso es que ellos dicen, y no quiero meterme en mucha profundidad en ellos, porque vamos a estudiar San Mateo. Ni Marcos, ni Lucas, ni Juan vamos a estudiarlo. Pero quiero decir esto así rapidito, que ellos, lo que escribió Marcos y Lucas, que no estuvieron con el maestro, no estuvieron con Jesucristo, no eran apóstoles, pues lo escribieron porque lo averiguaron. El mismo Lucas, cuando escribe, dice, después de haber averiguado en diferentes personas, pues entonces él escribió. Ahora, no es que no sea inspirado por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Pero no es lo mismo tú escribir porque viste, como hizo Mateo y como hizo Juan, que andaban con Cristo, que escribir de otras personas, segundas y terceras personas. Y el Mateo fue uno que anduvo con Jesucristo, fue discípulo de Jesucristo. Y es el que va a empezar a estudiar esta noche. Conforme él lo vivió, la mayoría de lo que escribió Mateo fue porque vivió con Jesús. No todo, pero la mayoría. Porque Mateo, cuando nació Jesucristo, él no podía escribir de eso, porque él no vio, no estaba en el momento. Él escribió eso porque lo averiguó. Claro que sí, lo averiguó. Ahora, después que empezó su ministerio, o sea, Jesucristo lo escogió como uno de sus apóstoles, de ahí empezó a caminar con Jesús, entonces escribió lo que vio. Lo que vio. Dice que la fecha de la escritura, más o menos, aproximadamente, fue entre el 50 y el 70 después de Cristo, cuando Mateo escribió aquí, el evangelio, en su evangelio. Escribió desde los 37 años hasta escribió 37 años. Escribió lo que sucedió en el 37 años. Porque Cristo duró hasta 33 años. Después Mateo escribió más. Después de Cristo se fue para el cielo y escribió otras cositas más. Y empezó a escribir desde el 4, desde el siglo 4, desde el año 4 hasta el 37 escribió. En términos generales, desde antes que Cristo nació hasta que murió. Así escribió él. Desde que nació hasta que murió Cristo. Mateo era más o menos de la edad de Jesucristo. Más o menos cuando Cristo lo llamó, Mateo tenía 30 años. Y Cristo tenía más o menos 30 años. Porque Cristo, cuando empezó su ministerio, después que Juan lo bautizó en el río Jordán, a los 30 años fue que lo bautizó. Ya había pasado la juventud y todo eso. A los 30 años fue que la bautizó. Ahí fue en que empezó su ministerio. Que ustedes saben que fue al desierto, estuvo 40 noches ayunando, y ahí empezó su ministerio. Después que ayunó, ahí empezó su ministerio, ahí empezó a predicar. En términos generales, los primeros capítulos que escribió Mateo, que como dije primero, buscando información para poder empezar a escribir desde que Cristo nació. Porque cuando Cristo nació, él estaba pequeño igual que él, no sabía, no lo vio, no vio cuando María lo parió, nada de eso. De manera, él escribió en términos generales desde antes que Cristo nació hasta después que murió.
Ya sabemos que el autor del script del libro fue Mateo. Mateo fue testigo ocular. Ocular significa que vio lo que escribió. Es como cuando uno ve un crimen y usted lo vio. Y usted pues puede declarar ahí lo que vio, exactamente lo que vio. No puede añadir ni quitar porque lo que vio. Y entonces Mateo escribió así, lo que él vio desde los 30 años cuando Cristo lo llamó. Ahora, ¿quién era Mateo? ¿De dónde salió Mateo? En términos generales, ¿quién era Mateo? Mateo nació en Capernaum. Capernaum era un pueblo de Israel. Y nació cerca del mar de Galilea. Ahí se crió Mateo. Lo llamaban también Leví. Mateo lo llamaban también Leví. Y era hijo de Alfeo. Ese era el padre de Mateo. Se llamaba Alfeo. Entonces el que vamos a estudiar pues es Mateo, el discípulo de Jesús. Tenía 30 años, dije ya, y nació en el principio del siglo número 1. La ocupación de Mateo, entre otras, no lo dice la Biblia, si tenía otra antes de la que voy a decir, que fue la que nosotros conocemos, que era recolector de impuestos. Era, como decía ahora, lo que recolectan en las contribuciones, pues eso es más o menos lo mismo. Pues él se dedicaba a eso, a que colectar los impuestos. Ahora, ¿qué pasa? Que los judíos no se llevaban con la gente que colectaban dinero. No era porque no querían pagar. Era que ellos colectaban, ¿sabe para quién? Para los romanos. No para los de ellos. Era porque como ellos estaban cautivos con los romanos, pues ellos tenían que colectar. Mateo trabajaba con Herodes Artipa. Con ese trabajaba. Y entonces le llamaban un usurpador a Herodes. A Herodes era un usurpador. Lo vamos a ver después. La Biblia nos enseña. Porque a Herodes el trono no le tocaba a él. Pues los romanos lo pusieron ahí en el trono. Pero a él no le tocaba ese trono. Ese trono posteriormente a quien le tocaba se supone que era Jesucristo o a un hijo de Dios, a una persona que fuera de los judíos. Pero a ellos lo pusieron ahí, los que eran grandes por encima de él, lo pusieron ahí. Por eso, amado hermano, los judíos los detestaban a los que recogían impuestos. Gloria a Dios. Pero era su trabajo y él tenía que hacer lo que dijera el que tenía más mando que él. Mateo era un hombre casado. La esposa se llamaba María Cleofás. Se llamaba la esposa de Mateo. La Biblia nos enseña que tenía hijos, no si tenía o no tenía hijos. Pero sí dice que la esposa de él era Cleofás, se llamaba Cleofás. Entonces Mateo padecía de una enfermedad, miren. Padecía de una enfermedad que eso ahora la hay. Que se llama, que lo escribí yo. Primero voy a decir que Mateo murió a los 74 años. Lo decapitaron, lo mataron. Gloria al Señor. Y la enfermedad que iba a decir que tenía. Lo decapitaron, fue arrestado también y después decapitado. Ajá. Pero yo digo aquí que yo toca una enfermedad que padecía él, que dice, le enseña la Biblia. Esto me impactó mucho a mí, ¿sabe por qué? Porque Mateo había nacido con una enfermedad que era trastorno del espectro. ¿Sabe lo que es eso, no? Autista. Mateo era autista. Y era ese artista y síndrome del sabio. Síndrome del sabio. Eso, según los médicos, es una patología extraña en la que las personas con discapacidad en sus desarrollos tienen lesiones cerebrales. Y muchas personas
autistas crean unas habilidades extraordinarias. Entonces sí, porque una de las características que en algunas áreas de su cerebro esa persona es bien inteligente, pero bien. Y eso, pues claro, yo no sé por qué Cristo puso a Judas a recoger los chavos, lo hubiera puesto a él. Porque él era el más que sabía bregar con el dinero, ¿verdad? Sabía de esa materia. Pues de eso padecía Mateo. La causa de su muerte lo decapitaron por no negar a Jesús. Así era que los decapitaban, lo ponían en diferentes partes, en cepo y en cosas para que negaran a Jesús. Si no lo negaban, pues lo decapitaban. Todo eso los romanos, que eran los malos ahí. Entonces Mateo, después que Cristo se fue al cielo, predicó, se hizo evangelista. Por eso decían Mateo el evangelista. Predicó en Judea, en Persia, en Antioquía, y después fue a Etiopía, donde ahí fue que lo decapitaron, ahí lo mataron. A los 73, sí, a los 73 años lo decapitaron ahí. Pero predicó mucho tiempo, duró 73 años. Los otros duraron menos. El más que duró fue Juan, pero los otros duraron menos. Bueno, entonces ahora sí vamos a San Mateo capítulo 1. Quisiera antes de empezar el 1, en términos generales, cómo estaba el pueblo de Israel en ese tiempo, en el tiempo de Jesucristo. Ya nosotros sabemos que los romanos los tenían presos, los tenían ahí esclavizados. Ellos tenían que hacer lo que dijeran los romanos. Los judíos tenían que hacer lo que dijeran los romanos. Pero ¿qué pasa? Que los judíos estaban esperando un Mesías, porque ellos conocían la palabra, ellos conocían la Biblia. Y entonces, sin embargo, Herodes no conocía la Biblia. Porque me voy a adelantar, cuando los reyes vinieron, le preguntaron a Herodes dónde iban a ser el Cristo. Y Herodes llamó a todos los que sabían, que sabían de la Biblia, y los llamó que dónde lo iban a saber, que dónde era que iban a ser. Él sabría que venía un Mesías, pero no sabía dónde iban a ser. Igual que los magos tampoco lo sabían. Gloria a Dios. Así que los romanos eran los que mandaban los judíos. No solo que lo mandaban, sino que lo tenían de esclavo. Porque no es solo mandar, es tenerlos de esclavo. Por tanto, los judíos estaban esperando el Mesías. Porque la profecía, ellos la conocían. Ellos conocían la profecía, que 400 años atrás ya se estaba diciendo la profecía del Mesías. Y ellos esperaban ese rey, pero lo esperaban no como Dios lo mandó. Lo esperaban de otra manera. Lo esperaban que viniera y le quitara a Herodes la silla y se sentara ahí, a gobernarlos a ellos. Eso es lo que ellos querían. Que el Mesías, que era Jesús, lo gobernara a ellos. Sin embargo, Jesús no vino a gobernar. Jesús no vino a reinar, por decirlo así. Él no vino a reinar. Él tuvo la oportunidad de reinar, de venir aquí, ¿no? Pues no, él no vino a reinar. Él vino, según la Biblia, a gobernar la vida de los judíos, la vida de los hombres, espiritualmente. A eso fue que él vino, a salvar espiritualmente al hombre. Pero como ellos lo esperaban, pero los judíos no lo esperaban así, lo esperaban de esa manera, que fuera un rey, que tuviera caballo y que tuviera ejército y todas esas cosas. Por eso Mateo en su evangelio le escribe para los judíos. Por eso es que Mateo le escribe a los judíos. Cada evangelista pues le escribe a diferentes. De eso lo vamos a hablar después. Pero Mateo le escribe directamente a los judíos. El principal
El propósito principal fue para dar a entender, demostrarle que Jesús era el Mesías y explicarle el reino de Dios. Ahí escribió Mateo. Mateo comienza su evangelio con la genealogía de Jesús. ¿Qué es la genealogía? La genealogía es ¿de dónde salió Jesús? ¿De dónde viene? ¿De qué línea? Paso por paso. Solamente Mateo y Lucas hablaron de la genealogía de Jesús. Hablaron de ella. No, ni Marcos ni Juan no la mencionaron. Lo único que Mateo la mencionó desde Abraham hasta José, el esposo de María, el que decían que era el papá de Jesús. Lucas lo hizo al revés. Lucas empezó desde Jesús para atrás y llegó hasta Adán. Lucas no se quedó en Abraham. Lucas siguió y llegó hasta Abraham, hasta Adán. Usted lee la genealogía y va a encontrar que él dijo todos los nombres que nacieron hasta Adán, de Jesús para atrás. Eso es lo que se llama la línea mesiánica. La línea mesiánica. No todos pasaron por la línea mesiánica, la Biblia enseña a todos los que pasaron por la línea mesiánica hasta llegar a Jesús. Bien. Hacía 400 años que se había dado la última profecía del Mesías en el Antiguo Testamento y los judíos todavía estaban esperando al Mesías, el prometido. De manera que tuvieron calma. A veces nosotros no tenemos calma para esperar en Dios, pero esa gente esperaban, tenían esa ¿cómo se llama? Tenían esa paciencia, es la palabra, esperando al Mesías. Porque ellos creían que en el Antiguo Testamento, creían, lo estudiaron y sabían que Dios lo iba a cumplir. Es nosotros ahora esperando que Dios cumpla, que Cristo se lleve la iglesia. Eso no, para sí mismo. Tenemos que esperar, y hemos esperado años y años, y así seguimos, hasta que, porque Dios siempre cumple sus palabras. Voy a dejar a Amy que diga algo que quiere decir. Lo que tengo es como que una medio pregunta, Ajá. porque la genealogía, según lo que veo, va por José, pero realmente José no era el padre de Jesús. Pero va por José, fíjate. Va por José en ambos, en Lucas y en Mateo. A Mariano solamente dice Mateo, cuando termina, dice, sí, dice que José, el que decían que era padre de Jesús. Eso lo dice Mateo. Ahorita vamos a leerlo ahora. Bueno, vamos entonces a leer. Vamos a leer Mateo capítulo 1, verso del 1 en adelante. Sí, puedes leer. ¿Hasta dónde leo? ¿Hasta la genealogía? Sí, toda la genealogía. Ahí hay muchos nombres. Okay. Todo es nombre. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz, y Boz engendró a Ruth y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, y Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, y Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, y Manasés a Amón, y Amón a Josaías.
Osaías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Sigo. Sí, hasta terminar. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud, perdón, no tengo los peores. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Lo ven, me mientan marido de María. Pero ahí no. Exacto. De manera que hubieron, según la Biblia, hubieron 3 generaciones. Porque la genealogía es lo que son generaciones. Entonces hubieron 3 generaciones de Abraham a Jesucristo. 14. Amén. 14 generaciones. Pero 3 generaciones de a 14 años. De a 14. 3 generaciones. Empezó Abraham de Abraham hasta el Cristo hubieron 14 generaciones. De Abraham hasta David, de David hasta la reportación a Babilonia y de Babilonia hasta el Cristo. Esos fueron 3 generaciones. Vamos entonces a leer el capítulo 1. El capítulo 1 y verso 17. No, eso ya hasta el 17 leímos, ¿verdad? Sí, 18. Pues, entonces, ya sabemos que es una generación, todo eso es generaciones. Vamos entonces a leer el capítulo, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Amén. La historia de Jesús comienza en la ciudad de Belén. Ahí comienza la historia de Jesús, en la ciudad de Belén. ¿Qué significa que estaba desposada con María? ¿No se ven casados? Que estaba recién casada. Ok. Estaba recién casada. Eso significa desposada. La palabra desposada, tú la buscas en el diccionario y dice que es casada o casado. Ahora, ¿qué pasó? Que dice que antes que se juntasen. Ahora es que tenemos que decir que se juntan. Antes de acostarse, antes de dormir, junto con su mujer. Exacto. Creo que según la tradición judía, ellos después que se desposaban, pasaba un periodo donde no convivían. No, pero en el caso, sí, pero en el caso, ¿Cuánto tiempo fue que pasó? exacto, pasó un tiempo, tú tienes razón, pero pasó más de un año después, porque lo que pasa es que María no podía acostarse con José porque María tenía que tener al hijo virgen. Claro. No, hasta que Jesús no naciera, María no se podía acostar con José. Eso es lo que enseña la Biblia. Porque ella lo enseña. Dice, Jesús fue el que rompió la virginal de María al nacer. Lo dice la Biblia, sí. Así que de manera que no estaban casados, pero no estaban viviendo. O sea, no era que no estaban viviendo. No era que no estaban viviendo. Porque ¿cuánto tiempo vivió Jesús? José con María. ¿Cuánto tiempo caminó? 5 días al llegar a Belén. Todo eso vivía con ella. Lo que pasa es que la respetaba porque no podía acostarse con ella. Porque hasta que Jesús no naciera, de acuerdo a la Biblia, pues no podía tener más hijos. Porque Jesús era el primogénito. Lo dice así, antes de que se acostaran como marido y mujer. Ella ya estaba embarazada
porque de acuerdo a lo que al ángel que se le presentó, pues dijo que ella iba a tener un hijo del Espíritu Santo. Seguimos leyendo el capítulo, el verso 2, el verso 19. Sí. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José era un hombre de Dios, ¿sabe? Porque si hubiera sido otro, la hubiera dejado. Porque todavía el ángel no se le había presentado a él. Pero no quiso difamarla, la dejó tranquila. Y lo que hizo fue que se alejó de ella en el momento. Así que en vez de difamarla y reclamarle algo, no le reclamó nada. Si es ahora, tú le reclamas. ¿Sí? No vino a reclamarle nada, sino que la dejó quieta. El verso 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Lo ves? Entonces Dios se movió para presentársela en el sueño, para que entendiera lo que había, que era lo que había sucedido. Y entonces Dios se le reveló a él en sueño y le explicó lo que leyó el hermano, le explicó cómo era que iban a, qué era lo que había pasado. Él tuvo que venir porque él estaba dándole cabeza al asunto. Exacto. Porque él, imagínate, Aclarar las dudas. imagínate, uno piensa, la mente del hombre se va y piensa que qué pasaría aquí, ¿verdad? Pero Dios enseguida se movió y le explicó. El verso 21. Y dará a luz un hijo específico y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció. Fíjate, ajá, sí. Fíjate que no dice que lo va a salvar del látigo romano. Que Dios va a levantar un hijo y lo va a salvar de todo lo que, como ustedes están. Sino que dará a su hijo y lo va a salvar de su pueblo, para salvar a su pueblo. Isaías 7 y 14, podemos buscar ahí y ver eso. Verso 24. No, estamos en el 22. Ah, Todo esto aconteció ok. para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Que traducido, Dios con nosotros. Lo ve, ya eso estaba profetizado. Y los judíos lo sabían. Porque ellos eran estudiosos de la Biblia, del Antiguo Testamento. José, claro, entendió entonces claro lo que el ángel le comunicó. Y recibió a su mujer. Entonces lo recibió. Entonces se acercó a ella. No para acostarse, sino porque él vivía con ella. Él lo que hizo fue que si uno sabe que la esposa a uno le juega sucio, uno se va y la deja. Algunos le caen a bofetar, pero otros la dejan quieta. Pero si sabe la verdad, pues vuelve y se para la casa, vuelve y se junta. Pues así hizo José. Entonces volvió, después que supo la verdad, volvió con María. Así que José lo entendió claro cuando el Espíritu de Dios o el ángel se le presentó. Pero entonces el verso 25, 24. léelo, y el 25 también. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Ajá. Señor le había mandado y recibió, A María. ¿Lo ves? pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué significa conoció? Que se juntaron. Se consumió ahí el... Porque ellos vivían, eran casados. Ajá. En la nueva versión internacional lo dice diferente, porque entonces ahí dice que se casaron. Dice el 24, cuando José se
Pues, pero eran casados porque la Biblia enseña claramente que estaban desposados. Y la palabra desposado, yo lo busqué en el diccionario y dice que son personas casadas. Una persona que se ha casado. Búscalo porque tú veas. Yo lo busqué aquí, dice que son comprometidas para ser casadas. Bueno, yo sé que la conoció, entonces. Fue después de casado. Eso es lo más importante. Exacto. En el significado hebreo de esa palabra, el conocer a una persona significa una relación con esa persona. Atendiendo a esa persona, incluso puede tener la excepción de intimidad, incluso de una relación sexual. Porque cuando una persona es casada, pues va a eso, porque eso Dios lo hizo para eso, ¿verdad? Dios junto al hombre y a la mujer. En el verso 25, la leyó el pastor, ¿verdad? Sí. Vamos para el capítulo 2. No, todavía. Ahora en el verso 25 lo aclara mejor que José y María fueron un matrimonio como cualquiera otro. O sea que José y María fueron un matrimonio como el de Luz y mío, lo mismo. Como cualquier otro matrimonio, porque eran personas igual que nosotros, que les dolía, que se padecían, que todo eso. Pero dice bien claro el versículo que no la conoció hasta que no parió a Jesús. Eso está claro ahí. Y para parió a Jesús tuvo que esperar 9 meses. Pasaron meses y meses viviendo con ella, pero no la conoció. Porque esas eran las directrices de Dios. Ese término conoció específicamente aquí significa que se acostó con ella, que durmió con ella después que parió a Jesús. En este caso no se puede usar esta palabra conoció, como que nunca la había visto. O sea, porque hay personas que como que esto como que como creen que como María era tan santa, para ellos la santidad tiene que ver con todas esas cosas. Pues no, porque no la conoció, no quiere decir que él la conocía. Si vivía con ella, si fue hasta Belén con ella, ¿no la va a conocer? La palabra conoció aquí significa eso, que no se acostó con ella. Tenía que Eso ser está así claro. para que cumpliese lo que estableció el profeta. Exacto. Cuando dijo que tenía que ser virgen. Así es. Aparte que después la Biblia revela que ella tuvo otros hijos. O sea que para haber tenido otros hijos, tuvo que haber tenido intimidad con él. No, después, claro. Después que parió a Jesús, sí, pero no vamos. Sí, después que parió a Jesús, sí, pero antes no tuvo relaciones con ella en ningún momento, porque ella tenía que ser virgen cuando pariera a Jesús. Porque la Biblia así lo enseña. Y el que haya tenido otros hijos no significa que entonces ella dejara de ser una mujer justa y buena y una mujer que fue escogida porque era como que lo mejor de lo que había en esa época. Así es. De manera, hermano, que sería absurdo yo decir que la palabra conoció en este caso era que nunca la conoció. Hasta que no parió a Jesús. Pero si él la cargó para donde quiere en la buja aquella y para donde quiere iba con ella, no la va a conocer. Decir eso como que no, ¿verdad que sí, hermano? Ahora, claro está lo que dice Amy. María era una mujer santa en el sentido de que Dios escogió lo mejor, porque Dios coge lo mejor. Y cuando Dios la escogió a ella, habían otras mujeres, pero la escogió a ella porque ella era una temerosa de Dios, una mujer dada al Señor. Por eso cuando el ángel se heme aquí, Señor. Seguía a hacerle, heme aquí, Señor. Estaba dispuesta a hacer lo que Dios dijera. De manera que María Dios la escogió porque era lo mejor para ese tiempo. Al igual que José. Igual que José. ¿Qué hombre va a hacer lo que hizo él? Sí, porque Dios escoge. 9 meses para estar con la esposa cuando ya se casó. Exacto. Y va a quedarse calladito para no dañar el testimonio sin saber qué es lo que hay adentro. Dios escoge lo mejor, eso es así.
Aunque la Biblia dice que Dios también escoge lo que no son sabios para responder a los sabios. Pero, vamos a decir, el mismo Noé, cuando Dios lo escogió que lo iba a obedecer, que no iba a dudar lo que Dios le dijo. Y entonces José, él lo hizo. El del arca no es, estoy diciendo yo. De manera que eso sucedió cuando María salió embarazada del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo pasó después de eso? 9 meses. Porque María parió a los 9 meses. Donde José tuvo que caminar mucho con ella, como dije primero, en un burro, caminando, llevándola de sitio a sitio para poder llegar a que pariera el muchacho. Se echaba 5 días de Jerusalén a Belén, a llegar a Belén. ¿Alguna pregunta o duda? Ahora vamos al capítulo 2. A ver qué hora es. Empezando. ¿Quién puede leer el capítulo 1? Léame del capítulo 2, del 1 al 5. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Sí, al 5. Es bueno señalar entonces que el único que escribió de los magos fue Mateo. Ninguno de ellos lo mencionó a los magos. Busque para que usted vea. Más que Mateo escribió de esos magos. Los magos eran, dice, según la historia, que eran hombres sabios, que sabían mucho. Y eran temerosos de Dios porque se dejaban guiar por la estrella. Pero también dicen que ellos estudiaban las estrellas, estudiaban ese tipo de... por eso eran astrólogos. Eran astrólogos. Sí, sí. Sí, sí. Los astrónomos, sí. Sí, exacto. Así que de estas 3 personas no se sabe mucho, de estos magos. Uno dice que eran 3, porque traían 3 inciensos, mira, porque traían 3 regalos. Pero no es que lo dice la Biblia que eran 3 magos, hay gente que dice que eran más. Muchos piensan que eran más personas. Y dice que la Biblia sí, que dice que vienen de sitios lejanos. No eran de aquella área, ellos de lejos, venían lejos. Y eran dirigidos por Dios, no hay duda. Por tal razón ellos sabían que iban a ser un rey. Ellos sabían eso. Iban a ser un rey. Que venía a salvar al pueblo judío. También lo sabían. Lo que ellos no estaban seguros era dónde iba a nacer Jesucristo. Lo que le pasaba a Herodes. Herodes, que era de aquella área, no sabían ni eso, de dónde iba a nacer. Gloria a Dios. Si quiere saber más de eso, busque Miqueas 5:2. Pero no lo busque, lo busque en su casa. Para el tiempo que Jesús nació en Belén, no era una ciudad muy reconocida. Era una ciudad, como decir de San Juan, decir Camuy, que no es muy reconocido. Del área metropolitana, ¿verdad? Como decir un pueblito de esos, sí, que los hay,
que no son muy reconocidos, porque no, de ahí no ha nacido nada que... Camuy, sí, yo sé Camuy, pero Camuy ha nacido gente buena, gente importante. Sí. No, y representante a la Cámara tiene un Camuy tenía un bueno, gente que conocido. Gloria a Dios. Así que no era una ciudad muy reconocida. Los romanos estaban a la afuera de Jerusalén como a 8 kilómetros al sur, con una población de unos 1000. Cuando Cristo nació, Belén tenía una población de 1000 personas. Hay 1000 personas vivían ahí. Eso es aproximadamente 1000 personas, 1000 habitantes. Era un pueblito bien pequeño. Pero aunque era la más pequeña, la Biblia, eso lo enseña la Biblia, que era la más pequeña en territorio y en habitantes, allí fue que Dios hizo que Jesús naciera. Y así se cumplió la Escritura. Fíjate, Dios no escogió una ciudad grande, escogió aquello que era de la más pequeña ciudad. Para que tú veas cómo es el Señor, cómo es que Dios brega. Pero para que la Escritura se cumpliera, fue ahí que tuvo que nacer. Porque todo es por lo que Dios ha hablado, por la Escritura, por las profecías. Todo se cumple lo que dice la Escritura. Y se va cumpliendo poco a poco. Versos 7 y 8. 6, sí. Lo ve, ahí está el verso. Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Hay un cántico de eso. Claro que sí. Pues de Navidad, pero ahora no estamos en Navidad. De Navidad, pero ahora no estamos en Navidad. Mira, Herodes que se creía que se las sabía todas. Herodes que se creía que se las sabía todas. Los envió a Belén donde él sabía que iban a nacer. Porque él le preguntó a los que estaban al lado de él, que él lo gobernaba, le preguntó dónde iba a nacer el niño. Eso no lo sabía, pero ellos le dijeron que era, dónde era. Entonces le dijo en secreto, el 8 lo leyeron, el 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, ¿Lo ve? de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Para que yo también vaya a matarlo, era lo de él. Saber dónde que me hacer para matarlo, mandarlo a matar. Porque Herodes estaba así temblando. Porque después enseña que Herodes tenía miedo porque él creía que Cristo se iba a sentar en el trono donde él estaba. Porque él estaba un usurpador allí, usurpando el trono. Y él sabía que Cristo se iba a sentar y lo iba a sacar a él. Pero Cristo no vino a eso. Cristo no vino con esa idea. Por eso él dijo, cuando encuentren el sitio me avisan, para yo entonces bregar acá. Verso 12. El 9, estamos en el 9. Ok. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar a la casa vieron el niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Lo ves? Siempre el diablo trata de meter
dañar los planes de Dios. Eso es así. Él trata de todo lo posible y trató ahí de dañar los planes. Porque dice que los magos, cuando llevaron los presentes y vieron al niño y todo eso, como Herodes le dijo que regresaran donde él para que le avisaran dónde era que los magos, Dios les reveló a los magos, no, por ahí no cojan por otro lado. No regresen allá. Así que Herodes no supo nada. Por los magos no supo nada. Así que le dañaron los planes que tenía Herodes. Se le dañaron. Porque lo que era matar a Cristo. Herodes no quería de ninguna manera que Cristo naciera. De ninguna manera. Porque primero no le iba a convenir. Ajá. Sí, quiero enfatizar que ahí claramente en el 11 dicen que ellos entraron a la casa. Tradicionalmente nosotros ponemos el nacimiento y ponemos a los magos en el nacimiento, pero ellos realmente no llegaron al establo. Porque esa estrella apareció la noche en que Jesús nació. O sea, ellos viajaron de su tierra y se tardaron en llegar allá. O sea, ellos realmente, ahí no menciona a José. Dice que entraron a la casa y estaba el niño con María. Se sobreentiende que ya el niño no era un bebé recién nacido. Mucha gente dice que ya Jesús estaba grandecito cuando los reyes llegaron. Estaba de meses. Eso ¿sabes? Muchos dicen que es así. Gloria a Dios. Quiero hacer un paréntesis así aquí para decir algo. Es bueno que entendamos que Herodes estaba allí como rey usurpador. Los romanos lo pusieron, pero él no era el heredero al trono de David. Él no era el heredero del trono de David. El heredero del trono de David era Jesucristo. Por eso los judíos lo odiaban por tomar lo que no le pertenecía. Por estar sentado allí, que no le pertenecía esa silla. Porque en la mente de ellos, de los judíos, era que estaban esperando que naciera un rey que era el que se sentara en el trono. Ya eso yo lo voy a explicar ahorita. Pero vuelvo y repito, Jesús no vino a sentarse en trono. Todo lo contrario, nació en aquel pesebre allí. Según la Escritura, ellos estaban esperando el Mesías de esa manera. Verso 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Fíjate, Herodes, aunque nadie vino para acá, Chile, donde vivía, pero donde nació, pero él ya hizo el tramo, para mandarlo a matarlo, porque él de ninguna manera quería que Cristo naciera. Dice porque que después de que los reyes se fueron, de ver al niño una vez más, se le apareció Dios en sueño a José. Entonces Dios volvió a aparecer. Qué muchos sueños cogió se le apareció Dios a José, ¿verdad? Desde el principio. Cada rato se le presentaba para poder dirigir. Entonces, como Dios se la sabe toda, Dios sabía todo lo que acontecía, que iba a hacer Herodes, que le iba a mandar a matar. Le dijo que saliera de allí, de Belén, y se fuera para Egipto a vivir. Cogiera al niño y se fuera con María para Egipto. Y permaneciera allá hasta que él se lo dijera, hasta que Dios volviera y se le presentara en sueño y le dijera qué entonces qué iba a hacer. Porque en Egipto no estaban los romanos, No, eran egipcios. Egipcios. Entonces lo mandó para Egipto. Entonces, me acordaba yo que cuando Dios llamó a Abraham, que le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, no le dijo para dónde iba. Más adelante te explicaré para dónde es que va. Así hizo con José. Allá veremos a ver qué vamos a hacer, pero por pronto vete para Egipto. Así que Dios sabía que Herodes no se iba a quedar quieto. Eso lo sabía Dios.
Y como el propósito de Dios era que Jesucristo nos salvara a nosotros, no podían matarlo en aquel momento, porque después murió, pero en aquel momento no. ¿Qué hizo entonces José? En cuanto despertó, cogió a María y al niño y se fue a Egipto. Y estuvieron viviendo en Egipto 4 años. Estuvieron en Egipto 4 años. Después de vivir en Egipto 4 años, verso 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Amén. De manera que José vivió con su familia 4 años en Egipto. Herodes enfermó y murió a los 37 años. Murió. No dice la Biblia de qué enfermó. O sí, yo lo leí, pero no lo escribí. Enfermó y murió. Murió de enfermedad, Herodes, a los 37 años. Cuando José supo que había muerto, o Dios ya sabía eso, pero cuando José supo que había muerto, entonces, digo, este es el momento de irnos para allá. Porque Herodes estaba para matar al niño. Cuando él supo, pero ¿qué pasó? Que cuando Herodes murió, el trono lo heredó el hijo, que se llamaba, ya si me acuerdo, se me olvidó el nombre del hijo, que lo apunté y no lo encuentro aquí, pero sí lo heredó el hijo, el trono. Y entonces José lo supo también. Entonces José lo supo y dijo, no, ni para allá voy a mirar todavía. Ni para allá voy a mirar porque a lo mejor ya él sabe que va a matar al niño también, porque es hijo de él. ¿Ah? Así se llamaba, Arciano. Y se fue entonces a vivir a una región de Galilea, a otro lado. Ahí se fue a vivir José con María. Y luego, posteriormente, el verso 23. Nos saltamos el 18. Léelo. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel llora por sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Eso fue por matar a los niños. Ajá. Fíjate que Dios le reveló a José otra vez que no fuera a Galilea. Mejor dicho, que se fuera a Galilea, que no fuera a Egipto. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, ¿Qué? porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Sí, a tierra de Israel, que entonces se movió a Galilea, que es de Israel. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. A tierra de Israel. Luego, entonces, que fue a vivir a Nazaret. Por eso que a Cristo le decían Jesús de Nazaret. Porque entonces ahí fue que Jesús pasó toda su niñez, toda su infancia, hasta llegar de ahí fue que él empezó su ministerio a los 30 años en Nazaret. Vivió ahí siempre vivió con ellos ahí hasta que. Entonces, si decimos que María y José estaban juntos con él, pues quiere decir que María y José estuvieron juntos y tuvieron más hijos. De manera, no vamos a aventar los hijos ahora, pero si alguna tiene alguna duda, pues podemos buscar cuántos hijos tuvo y dónde que los tuvo. Sí, así eran. El 22, dice el 22. Sí, léelo. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá
profetas que habría de ser llamado Nazareno. Nazareno. Por eso le decían Jesús de Nazareno, Jesús de Nazaret. Porque ahí fue que él se crió y ahí vivió siempre. No tuvo problemas. Después nadie lo trató de matar nadie más en ese tiempo. Porque Jesús murió a los 33 años fue que lo mataron. Así que duró todo ese tiempo con María y José. Y entonces ahorita vamos a leer, ahorita no, ya para la semana que viene vamos a empezar a leerlas, cómo Jesús se portó, dónde caminó, cuando fue bautizado por Juan el Bautista. De manera que eso lo dejamos para la semana que viene porque yo no estudié más que hasta el capítulo 2 completo. Así que el capítulo 3 lo empezamos el próximo jueves. Aprendieron algo, ¿verdad? Amén. Quizá